Bueno, pues buen día. El día de hoy vamos a ver en específico las medidas de dispersión. Para ello vamos a dividir la presentación en dos partes. Una primera donde vamos a ver qué son y una segunda donde vamos a ver cuáles son y qué significan. Entonces, ¿qué son? Si ustedes recuerdan, medidas de tendencia central. Tendencia central te decía cuál es la tendencia o lo que se encuentra de forma general en el medio de una distribución de datos, ¿no? En el caso de medidas de dispersión, pues eso lo que nos dice es qué tan dispersos, como su nombre lo dice, se encuentran los datos. En otras palabras, qué tan homogéneos o similares o qué tan heterogéneos o diferentes son los casos de un conjunto de datos. En otras palabras, simplemente responde a qué tan similares o diferentes son los sujetos con respecto a una variable. ¿Cuáles son? Vamos a revisar 4: rango intercuartílico, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Para eso les pediría que pensáramos en estos dos conjuntos de datos. Son dos conjuntos de datos, unos de unos alumnos en español y otros en matemáticas. Son 10 datos en total, 10 en español y 10 en matemáticas. A ojo de buen cubero, fíjense en los datos. En español tenemos puros 8, algunos 9 y un 10. En matemáticas tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿En cuál tenemos más variedad de datos? ¿En cuál parecerían estar más dispersos? ¿En español o en matemáticas? Pues en matemáticas, ¿no? Porque en matemáticas tenemos desde 5 hasta 10. Y en español tenemos solamente 8, 9 y 10. Es decir, está más compacto. ¿Qué es lo que pasa si yo primero pido al SPSS que me grafique esto? Si pido que me grafique el SP o el PAS, los datos de español, fíjense qué es lo que pasa. Solamente me grafica en el 8, 9 y 10 y están todos muy compactitos, si se dan cuenta. Solamente ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa con matemáticas? ¡Oh, caray! Fíjense cómo se hace sumamente alargado, ¿no? Es decir, tenemos calificaciones desde 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A diferencia del anterior, fíjense aquí cómo todos están así juntitos. En matemáticas se alarga muchísimo. Desde ahí ya podemos ir corroborando lo que estábamos pensando. Matemáticas tiene mucha mayor dispersión de datos en comparación a español. Entonces vamos a ver el primer medida de dispersión, que es el rango intercuartílico. Es muy sencillo. Se calcula simplemente como la resta entre el percentil 75 y el percentil 25. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos gráficas de caja y bigotes, ahí nosotros vimos cómo calcular la mediana, el percentil 75 y el percentil 25. Entonces aquí no lo voy a revisar en específico. Recuerden también que con grandes cantidades de datos el SPSS lo calcula rapidísimo, entonces no habría problema. Pero aquí si tenemos 10 datos, pues yo veo cuál es la mediana, me voy para arriba y vuelvo a partir a la mitad y me quedaría la mediana entre estos dos 9 en el caso de español, del percentil 75, y en el caso del percentil 25 quedaría entre estos dos 8. Entonces el percentil 75 es 9 y el percentil 25 es 8. ¿Cuánto es 9 menos 8? Pues te da 1. En matemáticas vamos a ver cuál sería el percentil 75 y el 25. El 75 queda entre el 8 y el 9. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Recuerden, es un promedio, entonces nos da 8.5. Y 5 y 6, ¿cuál es el promedio? 5.5. Entonces, ¿cuánto es 8.5 menos 5.5? 3. Entonces, aquí se vuelve a corroborar lo que estábamos viendo, ¿no? Fíjense cómo el rango intercuartílico de español es 1 y en matemáticas es 3. Es básicamente el triple de puntos en matemáticas que en español. Desde aquí volvemos a corroborar y vemos que matemáticas es mucho más disperso que español. Ahora, otra opción es ver, esta es otra opción, ver cuál es la distancia de cada uno de los sujetos con respecto a la media. Si yo veo cuál es la distancia que hay de cada uno de nuestros casos con respecto a la media, pues entre más distancia haya, pues significa que es más heterogéneo. Y entre más cerquitas estén todos los casos a la media, eso significaría que es más homogéneo, ¿no? Es decir, entre más distancia al promedio, mayor es la dispersión de los datos y viceversa. Entonces, vamos a ver el caso de español. Ahí si yo calculo el promedio me da 8.6. ¿Cuál es la distancia a la media? Tenemos en este caso menos 0.6. Si yo resto 8 menos 8.6 a 9 menos 8.6, que es el siguiente dato que hay, es 0.4, y el 10 menos 8.8 es 1.6. Si yo repitiera esto con el caso de matemáticas, seguramente lo que encontraría ahí es que hay muchos más, la distancia a la media pues es mucho mayor, porque tenemos desde 5 hasta 10. Ahora, este concepto es lo que me interesa porque ahorita vamos a ver cuatro fórmulas que son
de la varianza y de la desviación estándar. No se preocupen, lo vamos a ver poquito a poquito y de todas formas el SPSS lo va a calcular. Solamente aquí me interesa que vean cuál es la lógica detrás de esto. El símbolo de varianza y el símbolo de desviación estándar es exactamente el mismo. Es una S para muestra y acuérdense que para población es el símbolo griego que sería el sigma o esa S curiosita que muestro ahí. En el caso de varianza es S al cuadrado y sigma al cuadrado, y en el caso de desviación estándar es S y sigma, sin el cuadrado. Si yo me veo, fíjense por favor, algo interesante, la varianza no la vamos a interpretar, ya hablamos de varianza antes y hablamos de varianza explicada, si se acuerdan, pero eso es otra cosa completamente distinta. Aquí es varianza en tanto dispersión, bueno, sí es similar, pero no, entonces... pero aquí lo que me interesa es que varianza como tal no lo vamos a interpretar para esto, lo que vamos a interpretar es desviación estándar. Fíjense en desviación estándar la fórmula muestral, que es lo que nos pide. La desviación estándar es igual, o S es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de x menos media al cuadrado entre n menos 1. No se preocupen, tranquilas, ahorita vamos a ver qué significa este trabalenguas. ¿Y se acuerdan lo que hicimos antes? Fue ver cuál era la distancia de cada uno de los datos a la media. Esa es esa parte que está ahí adentro, x menos media. Después lo que se hace es que todo eso se eleva al cuadrado, vamos a ver por qué. Se divide entre el número total de casos menos 1 y se eleva todo eso a 0.5 o se saca una raíz cuadrada. Entonces, fíjense nada más algo interesante. ¿Cuál es la diferencia entre la fórmula muestral y la fórmula poblacional? La muestral se divide entre n-1 y la poblacional se divide entre n. Lo mismo pasa en la varianza, n-1 y n. Es exactamente el mismo choro. Si yo me agarro todo lo que está adentro de la raíz cuadrada y lo veo y comparo lo que dice que es la fórmula de la varianza muestral, es exactamente lo mismo, nada más que no le pusieron la raíz cuadrada. Si se dan cuenta, la varianza es literalmente el cuadrado de la desviación estándar y la desviación estándar es la raíz de la varianza. Entonces, es exactamente lo mismo, nada más que a veces les van a mostrar la varianza, que esa no se interpreta, lo que se interpreta es la desviación estándar. Entonces, si les muestran la varianza, ustedes le tienen que sacar raíz cuadrada para poderla interpretar. Vamos a ver cómo se calcula y para eso vamos a hacer con el caso de español, ¿ok? Poquito a poquito, ustedes tranquilas, vamos a ver cómo se hace esto así tranquilo. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es listar todas las calificaciones. Entonces tenemos 5 8, 4 9 y un 10. Los pongo todos. La primera parte que nos pide la fórmula es que a cada una de las calificaciones le restemos la media. Ustedes recuerdan, la media era de 8.6. Entonces, ¿cuánto da 8 menos 8.6? Pues menos 0.6. Y así lo hago con todos los 8. Menos 0.6, menos 0.6, menos 0.6, menos 0.6, menos 0.6. Después me paso a los 9. ¿Cuánto da 9 menos 8.6? Pues 0.4. Y tenemos 0.4, 0.4, 0.4 y 0.4. ¿Y cuánto da el 10 menos el 8.6? Pues 1.4. Ahora, aquí yo podría simplemente promediarlos y sacar como un promedio de la distancia que existe entre la media y cada uno de los sujetos. Sin embargo, como son puntuaciones, fíjense cómo tenemos negativos y positivos, si yo los sumo se van a cancelar. Negativo más positivo se cancela. Entonces por eso es que se eleva primero al cuadrado. Entonces, cada uno de estos puntajes que acabamos de sacar, en los menos 0.6, 0.4 y 1.4, lo que tengo que hacer después es multiplicarlos por sí mismo. Entonces, ¿cuánto es menos 0.6 por menos 0.6? Menos por menos te da más. Y 0.6 por 0.6 pues te da 0.36. Entonces tenemos, en el caso de menos 0.6 tenemos 0.36, 0.36, 0.36, 0.36, 0.36. 0.4 tenemos el 0.16, 0.16, 0.16, 0.16 y el 1 al cuadrado nos da 1.96. Lo que vamos a hacer ahora es sumar todo esto que estaba en la tercera columna. Entonces, este simbolito que está ahí, acuérdense, es el símbolo de sumatoria. Entonces, lo que yo tenía en la tercera columna lo sumo, es decir, todos los .36 es el .16 y el 1.96 lo sumo y me da 4.4. Lo siguiente que yo tengo que hacer es dividirlo entre n-1. n-1 es n, el número de casos, es decir, aquí yo tengo 10 casos, menos 1. ¿Cuánto es 4.4? Lo que nos salió de la suma entre 10 menos 1 o 9. Pues nos da 0.48888 periódico, es decir, hacia el infinito. Y por último, lo que nos hace falta es sacar la raíz cuadrada.
¿Cuánto da la raíz cuadrada? Eso simplemente con una calculadora. ¿Cuánto da la raíz cuadrada de .488888? Nos da .6992. ¿Qué significa esto de .6992? Todavía no tenemos la menor idea. Pero fíjense, ese PCS lo hace automático. A mí lo que me interesa ahorita es que se den cuenta que la misma lógica de la X a cada uno de los sujetos restarle la media es lo que está pasando en la desviación estándar. Es decir, las distancias con respecto a la media. Y si yo comparo lo que ese PCS me dio, cuando yo le pido el histograma ya me da la desviación típica o estándar, es exactamente lo mismo. Típica o estándar es lo mismo. Entonces aquí la desviación típica que nos presenta el PAS es de .699. Si yo lo comparo contra lo que nos salió, fue exactamente lo mismo, .6992. Entonces, la atinamos. Y en el caso de matemáticas, fíjense de cuánto salió, 1.713. Es decir, si yo comparo el .6999 contra el 1.713, es prácticamente el doble y un poquito más. Nos vuelve a confirmar lo mismo que ya vimos en el rango interpartílico y lo que vimos también al explorar las gráficas. Es mucho más heterogéneo, o al menos la desviación típica o estándar es más grande en matemáticas que en el caso de español. ¿Pero qué significan? Fíjense. Hay una cosa que vamos a ver después que se llama distribución normal. Y hay un autor que me cae muy bien, que dice que todo en las ciencias sociales y exactas es en forma de distribución normal y por eso Dios ama la curva normal, pero bueno, eso es otro chiste que ya veremos más adelante. Pero aquí lo que me interesa comentarles es que si yo a la media le sumo y le resto una desviación estándar, por un teorema que se llama teorema de Chebyshev, que no quiero igual ahondar ahorita, y por otras cosas que son distribuciones de probabilidad que tampoco me voy a meter ahorita, lo que significaría es que si yo a la media le sumo una desviación estándar y le resto una desviación estándar, entre ese rango se va a encontrar más de 2/3 partes de todos los sujetos que voy a estar explorando, investigando, evaluando, etcétera. Y en ese rango, entre más o menos una desviación estándar, se encuentra la gente que es típica o normal. La gente normalita, la gente típica, la gente esperada, se encuentra a más o menos una desviación estándar. Entonces fíjense, si yo tengo aquí por ejemplo una media de 8.6 en el caso de español, y la desviación me salió de .6992, si yo al 8.6 le resto la desviación estándar me da 7.9. Si yo al 8.6 que es la media le sumo el .6992 que es la desviación estándar me da 9.3. Fíjense cómo me da un rango, 7.9 a 9.3. Todos los alumnos que en español saquen de 7.9 a 9.3 son alumnos típicos. Solamente un alumno que sacara menos de 7.9 podríamos decir que o no estudió, o no le entendió, o no se esforzó, o algo. Todos esos alumnos que se encuentran entre el 7.9 y 9.3 son normales. Igual, si viéramos un alumno que saca más de 9.3 es un alumno atípico, brillante, que se esforzó mucho, o que le captó demasiado, o etcétera, ¿no? Todo lo que esté debajo del 7.9 sería un alumno que nomás no pudo, arriba del 9.3 es que es brillante. Entonces, si yo lo pusiera aquí, fíjense cómo el 8.6 me da justo, es la media, el rango de abajo es 7.9 y el rango de arriba es 9.2. ¿Cómo saqué estos dos extremos? Recuerden, sumando y restando la desviación estándar. En el caso de matemáticas yo puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces aquí, por ejemplo, la media fue de 7.4, la desviación estándar de 1.713. Esa la calculó el programa, no la calculé yo. Y entonces si yo a la media le sumo y le resto el 1.713, me da un rango entre 5.7 y 9.1. Fíjense cómo el rango es muy distinto. Mientras que en español teníamos de 7.9 a 9.2, aquí tenemos de 5.7 a 9.1. Y nos da algo así, 5.7, 7.4 y 9.1. Entonces, ¿qué significaría? Mientras que en español un alumno que sacara 6 estaría debajo de ese rango, es decir, sería un alumno atípico, poco normal, no esperado. En el caso de matemáticas, un alumno que sacara 6 es completamente normal en esta distribución de datos, ¿no? Eso es lo que significaría. Fíjense cómo hay diferencia y el rango que existe en matemáticas, la desviación estándar es mucho más grande y por tanto el rango alrededor de la media es mucho mayor. ¿Qué es lo que pasaría si yo junto la distribución de los casos de español y de matemáticas? Fíjense, matemáticas es la curvita de la izquierda y español es la curvita de la derecha. Español, fíjense cómo los datos están mucho más juntitos y eso significaría que el 68% de los casos están
mucho más cerca y en un puntaje, ¿cuál quedamos que era el rango? Entre 7,9 y 9,2. Mientras que en el caso de matemáticas está entre 5,7 y 9,1. Matemáticas, fíjense cómo es más ancho, más ancha la distribución, y español, fíjense cómo es más reducido, es más compacto. Si se ve eso, y español también está más para arriba. Entonces, mientras que para matemáticas una puntuación de 6 es normal o es típica, en el caso de español, alguien que saque 6 significa pues que o no le entendió, no se esforzó o algo pasó, ¿no? Ya para finalizar vamos a revisar algo que se llama el coeficiente de variación. Este es muy sencillo y lo único que implica es tener la desviación estándar y dividirla entre la media y multiplicarla por 100 para sacarlo un porcentaje. Entonces, si esto que yo calculo, si la desviación estándar entre la media es menor o igual a 10, significa que mis datos o mis casos son homogéneos. En el caso de ciencias sociales, si es entre 10 a 20, significa que no es ni homogénea ni heterogénea. Pero si el coeficiente de variación es mayor a 20, significa que es muy heterogénea mi muestra, ¿ok? En el caso de ciencias sociales, porque en el caso de ciencias exactas o ingeniería, por ejemplo, ahí es el coeficiente de variación mayor a 100. Pero aquí en ciencias sociales, si es menor o igual a 10 es homogénea, de 10 a 20 ni homogénea ni heterogénea, y mayor a 20 es heterogénea. Vamos a calcularlo con nuestros casos. Entonces en español yo tengo una media de 8,6, una desviación de 6,992. Si yo divido el punto 6,992 entre el 8,6 y lo multiplico por 100, me da 8,13%. Eso significaría que en este caso la muestra es homogénea, porque es menor a 10%. En el caso de matemáticas tenemos una media de 7,4, una desviación de 1,71. Si yo al 1,71 lo divido entre 7,4 y lo multiplico por 100, me da 23,15. Eso es mayor a 20, eso significa que mi muestra es heterogénea. Pues eso sería todo.